¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito. Comenzamos ya pasada la medianoche del domingo para el lunes en España con una compañía de lujo como es el caso de Aitor Lagunas, editor de la revista Panenka. Aitor, un abrazo a la distancia. Gracias por estar nuevamente con nosotros y la bienvenida a este Fútbol Infinito, donde me parece que la gran noticia del fin de semana, dentro del trofeo inglés, la salida de Bielsa, es esta confirmación del gran juego del Barça, otra vez en un partido importante, más allá de que el Athletic Club estuviera pensando en la Copa del Rey. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Encantado de estar con todos los amigos y amigas de Fútbol Infinito y coincido bastante con esa apreciación, que creo que uno de los grandes titulares que nos ha dejado el fin de semana, ya no solamente en la Liga Española, sino en general en los torneos europeos, probablemente ha sido la constatación, ¿no?, de que el Fútbol Club Barcelona de a poquito, pero va volviendo por sus fueros, ¿no? Piqué dijo el otro día, después de ganar en el viejo San Paolo, en el actual Diego Armando Maradona en Nápoles, que el Fútbol Club Barcelona estaba recuperando aquellas esencias que no debería de haber perdido nunca, ¿no? Aquel modelo de juego que le hizo pues, probablemente una referencia de este deporte en la última década, en los últimos 10-15 años. Y lo que hemos visto después del partido contra el Athletic Club, un Athletic Club, como tú comentabas, estaba más pensando en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que probablemente en disputarle los 3 puntos, ¿no?, al FC Barcelona en el Camp Nou, pero lo que hemos visto ha sido una confirmación, ¿no?, de que ese Barça que ya jugó bien contra el Atlético de Madrid, recordaremos, le ganó por 4 goles a 2, contra el propio Nápoles en la ida de los 16avos de final de la Europa League, empate a 1, pero yo creo que netamente superior, también contra el Valencia en Mestalla el fin de semana pasado, de nuevo en la vuelta contra el Nápoles y ahora imponiéndose a este Athletic Club y sobre todo recuperando piezas, ¿no?, recuperando jugadores, pues tanto Alba, Busquets, Piqué, pero sobre todo, incluso llamativamente, la figura de Dembélé, ¿no?, que había estado con un pie fuera o tratando de salir. El club trataba de que saliera en el último mercado de invierno, finalmente no fue así y yo creo que Xavi ahí impuso su criterio de entrenador y dijo, bueno, pues mientras siga a sueldo del club voy a tratar de obtener lo máximo deportivamente de este jugador, pues hoy ha vuelto a actuar, ha vuelto a desafiar los pitos también que ha recibido por parte del Camp Nou y a dejar unas buenas sensaciones, como Aubameyang, que parece que ha caído de pie, el propio Adama Traoré yo creo que también acallando un poco las dudas que podía haber con su llegada y sobre todo girando todos ellos, bailando prácticamente, podríamos decir, alrededor de un futbolista al que yo creo que es difícil ponerle techo, que es Pedri. Es un Ujú. jugador delicioso, hay muchos en Barcelona que le comparan con Iniesta, hay que ir siempre con No, pies de plomo a la hora su de... propio entrenador dijo ya, me recuerda a Andrés Iniesta. Claro, si lo dice Xavi, que digo yo que algo debe de saber, porque entre otras cosas jugó muchísimos años con el Manchego, jugó muchísimos años con Andrés Iniesta, tanto en el Fútbol Club Barcelona como en la selección, pues no seré yo el que diga que no tiene razón, pero hay que ir con mucho cuidado a la hora de buscar comparaciones. Yo lo que simplemente creo es que es un jugador que tiene 19 años y juega como si conociese todos los secretos del fútbol, del juego de posición que practica el Fútbol Club Barcelona. No por nada ha sido elegido Golden Boy, el mejor jugador europeo de menos de 21 años hace escasos meses, y aunque ha estado lesionado durante muchas semanas, yo creo que cuando ha regresado el Fútbol Club Barcelona lo ha notado. Sí, mencionabas muchas cosas, mencionabas a Piqué, que a veces cuando habla parece un político, porque no olvidemos que Piqué decía, esto no va a acabar así, hay que tener paciencia y claro, pero tampoco me parece que contaba con estos grandes refuerzos que el Barça se ha agenciado en el invierno, porque me parece que ha sido un mercado por ahora que pinta muy bien. Le vamos a recordar a la gente que vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha pasado con la victoria del Real Madrid, el Atlético de Madrid que parece que se ha recuperado también, estaba un poquito contra las cuerdas el equipo del Cholo, pero me parece que ha reaccionado bastante bien como gran campeón, como uno de esos grandes boxeadores que está contra el encordado y logra con una finta salir y retomar el centro del ring. Todavía no lo ha retomado del todo el Atlético de Madrid, pero me parece que con el partido de la semana que viene contra el Betis puede ser que lo retome. Hablaremos un poquito de Inglaterra, de la salida de Bielsa del Leeds, de la victoria en la Copa de la Liga por penales del Liverpool.
Y queremos agradecer a Betcris, que es el patrocinador de esta emisión de Fútbol Infinito. En la combinada del fin de semana, no sé, le tendría que mandar un mensaje a Macías a ver qué es lo que me dice. Yo estuve 2,5 de 5, Aitor. Puse que el Leeds y el Tottenham, que ganaba el Tottenham y que marcaban ambos, me quedó debiendo el Leeds. Puse que ganaba el Sevilla, Boca Independiente en el fútbol argentino puse empate, eso acerté. Bochum Leipzig puse empate, fue 0-1. Y Spezia Roma puse empate, fue 0-1. Así que no estuve tan lejos, pero... Bueno, fue 0-1, el Spezia Roma fue 0-1, pero en el minuto 99, o Bueno, sea, a la eso es lo que Mourinho. decía, eso es lo que decía. Le comentaba a José, nuestro productor, editor, que estuve a la 50%, pero que tampoco era que la sensación era tan lejana. Lúdicamente, este es nuestro juego de cada semana gracias a Betcris. Pero bueno, retomemos el hilo del Barça, Aitor. Ya lo decías. Un equipo que empieza a recuperar sensaciones, que empieza a recuperar el juego, pero me parece que no se hubiese explicado sin la llegada de Xavi Hernández, vitoreado por la grada, y sin estos refuerzos que me parece que le dan mucho sentido al juego que él pretende. Adama Traoré es un jugador formado por la cantera, y en esta versión donde se pretende que los extremos jueguen muy pegados a la banda, me parece que Adama es un jugador que le viene de perlas a este equipo. Sí, sí, le viene bien, pero hay que decir que cuando llegó, bueno, se consideró como un fichaje de segunda o tercera fila. No sé si coincides conmigo, pero siempre se consideró a Adama más un revulsivo que no realmente un jugador. De hecho, incluso cuando debutó con el primer equipo de Fútbol Club Barcelona y cuando empezó a asomarse, ¿no?, a la posibilidad de convertirse en un jugador de la primera plantilla, siempre se le consideró un poco un verso libre, un verso suelto dentro de esa concepción tan afinada que tiene el Fútbol Club Barcelona o que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, pues a las órdenes de Pep Guardiola, de Tito Vilanova e incluso del propio Luis Enrique, ¿no? Entonces, sí, se le consideró un jugador formado dentro de la masía, formado dentro de la idea del juego de posición, pero al mismo tiempo también un futbolista que necesitaba muchos espacios para poder brillar, que necesitaba pues unas condiciones muy determinadas que quizá a lo mejor no coincidían exactamente con la de una idea de un equipo que va a tener el 60, el 70% de la pelota prácticamente en todos los partidos, ¿no? Entonces, yo creo que el regreso ha venido motivado, punto uno, por las necesidades económicas que tiene el Fútbol Club Barcelona y unas condiciones en las que se ha dado esta cesión por parte del Wolverhampton pues muy, muy concretas. Punto dos, de las necesidades futbolísticas, es decir, Xavi veía que con Dembélé no sabía si podría contar o no, Ansu Fati se acababa de lesionar y como tú comentabas, la idea de juego de Xavi es contar con extremos muy abiertos para que puedan encarar o para que sin encarar simplemente fijen por fuera para generar espacios por dentro, ¿no? Para que se beneficien por los Gavi, los Frenkie de Jong, Pedri, etcétera, etcétera. Incluso los Alves cuando está jugando, porque lo tira casi entrando como un interior. Totalmente, efectivamente. Y te decía, necesidad económica, necesidad futbolística. Y yo creo que hay un tercer factor que es el fantástico rollo, fantástico ambiente, gran relación que hay entre Luis Enrique y Xavi Hernández, ¿no? Y yo creo que Luis Enrique también le ha hablado bien de cómo está viendo a Dama en las convocatorias que va Luis con Enrique España. lo fue a buscar a Dama especialmente. ¿Te acordás que tuvo 2 o 3 accidentes? Uno le agarró COVID, otro se lesionó, parecía Eso que no es. quería debutar, que iba a ir con Mali, no iba, y Luis Enrique paciente, paciente lo fue esperando. Después le costó insertarlo, pero él sabía qué clase de jugador era y sabía lo que le podía sacar de rendimiento. Quizá en la Eurocopa no lo vimos tanto, que es la gran vitrina, pero apareció mucho en los partidos de clasificación. Y claro, le faltó siempre dar ese gran partido. No sé si por eso en España pensaron que Adama, bueno, es ese jugador que... Pero hacer lo que él hacía en un equipo como los Wolves, me parece, Aitor, que es cosa grande, ¿no? Sobre todo entendiendo a la Premier desde el punto de vista de la exigencia táctica y física. Totalmente, totalmente, sí, sí. Sí que es verdad que si repasamos los datos de Adama en Wolverhampton, veremos, sobre todo en la última temporada, ¿no?, pues que para los minutos que tenía, la posición en la que jugaba, quizá le estaba faltando un poquito de acierto a la hora de asistencias y goles, ¿no?, de ese último pase o esa finalización. Dicho esto, realmente ha caído de pie en este Fútbol Club Barcelona. Es más, yo creo que está contagiando entusiasmo, ¿no?, al resto de sus compañeros
y ya desde los primeros partidos estamos viendo a una Adama que constantemente se está convirtiendo en un dolor de cabeza, en un quebradero de cabeza para los laterales izquierdos rivales, ¿no? Y bueno, más allá del más o menos acierto que pueda tener a la hora de centrar, pero sí que es exactamente aquello que buscaba Xavi Hernández con la posición, como decíamos antes, del extremo. Recordaremos aquellas palabras del joven Abde después de un partido en Pamplona contra Osasuna en la que decía: a mí el técnico me pide que encare y yo encaro. Bueno, pues precisamente lo mismo está haciendo Adama Traoré, y además estamos viendo que no es un jugador que únicamente viva del espacio, porque para eso hay que ser veloz. Adama es potente, es decir, no hay que confundir velocidad con potencia. Adama es potente y eso implica que aunque no tenga mucho espacio y aunque a lo mejor muchas veces parta de parado, los 3 o 4 primeros pasos son muy poderosos y simplemente con echarse el balón un poquito más largo ya le da para ganar al rival, con lo cual a partir de ahí ya empieza a generar desequilibrios de los cuales, como estamos diciendo, pues se puede beneficiar Ferran cuando actúa a banda cambiada, el propio Dembélé cuando ha aparecido, Aubameyang que se está moviendo como pez en el agua, Luuk de Jong, es decir, toda la ofensiva blaugrana, toda la ofensiva del Fútbol Club Barcelona se ha visto clarísimamente beneficiada por la llegada de un jugador como Adama. No, incluso Aitor, agregando algo que para un extremo tiene, y lo demuestra Dembélé en los minutos que tiene, ya hablaremos de Dembélé, es esa impredecibilidad. No se sabe si va a salir por la derecha o si va a salir por afuera, si te va a enganchar o te va a frenar o te la va a tirar larga o si va a volver a encarar nuevamente. O sea, Adama tiene eso, y por la potencia de esa zancada, de esos dos, como un velocista en la partida, él sabe que te va a ganar en la partida porque él determina cuándo va a partir, porque él es el que tiene el balón. En los primeros 10 metros de los 100 lisos, ya te ha ganado ahí, ya te ha dejado atrás, ¿no? Y te puede mandar un centro o te puede volver a recortar, y eso es lo que me parece que esa es la técnica que él ha ganado. No se lo puede comparar con aquel jugador que era, comparado con esto, delgadito, finito, cuando Xavi lo llevó, que se iba camino a tomarse el tren o el metro, era otra persona, me parece, y ahora ha evolucionado de tal forma. No te digo que sea... a ver, Garrincha, sí. no, porque también estoy pensando cómo el Barça, y esta es una mutación interesante del estilo de Pep al principio y este estilo de Xavi ahora. Me parece que sigue siendo la idea del 4-3-3, pero ahora los extremos, tal cual como lo está haciendo Pep en el City, juegan muy abiertos, pero para que los laterales no tengan recorridos tan largos y te aparezcan pegado al medio centro o casi plegado como un interior, pero siempre con la idea de los extremos abiertos, porque antes, a ver, jugó Henry de extremo, jugó Messi de falso extremo, no tenía este equipo, jugó el Guaje, Pedri. Pedri, jugó Iniesta de falso extremo por izquierda, no había como esa idea de amplitud, se llegaba obviamente con una coralidad extraordinaria. Sí, a veces eso lo ha matizado un poco Xavi, sobre todo cuando ha coincidido con Alba, que sí que es un lateral que pide mucha pista, porque es verdad que Alves, bueno, pues ya por producto de la edad quizá a lo mejor no tiene esa vigencia física que tenía antaño, ¿no? Y como has comentado tú muchas veces, lo estaba utilizando en fase de posesión de balón, está metiendo a Alves casi como un interior más, ¿no? Para mejorar la salida de juego. Pero cuando está Alba sí que muchas veces mete a Gavi por el costado izquierda, que no sería precisamente un extremo, sino que sería un jugador más para aparecer por dentro. Pero un poco recogiendo lo que comentabas antes tú, de que la llegada de Adama, yo te decía, bueno, pero es que la llegada de Adama está sorprendiendo mucho en Barcelona. La llegada de Adama no. El rendimiento de Adama después de la llegada está sorprendiendo mucho. Y de hecho te diría que de las 3 incorporaciones atacantes que ha hecho el FC Barcelona en el mercado de invierno, que recordemos que son Aubameyang, que llevaba varios meses sin jugar con el Arsenal y también en disputa con el entrenador, sí. Sí, medio como, exacto, como colgado, apartado del equipo, habiendo ido a la Copa Africana, aparentemente con un embrollo por allí también. Efectivamente, a eso iba. Y una circunstancia disciplinaria también un poquito extraña con Gabor. Vale, Pierre-Emerick Aubameyang, estamos hablando Ferran de Adama Torres. Traoré y Ferran Torres. Y de los 3, el que daba la sensación de que iba a ser más plug and play, que se dice con los aparatos ahora, ¿no? El enganchar y empezar a funcionar, iba a ser Ferran Torres, por el cual no olvidemos que se ha desembolsado una cantidad de en torno a 55 millones de euros. Y paradójicamente es al que más le está costando. Es que es una gran sorpresa eso también. Es decir, que Ferran Torres, que
bueno, parecía que había compartido también muchos minutos de selección con varios jugadores del Fútbol Club Barcelona, que obviamente llegaba avaladísimo por el propio Pep Guardiola. Bueno, pues claro, cuando ha jugado de 9 no ha tenido tanto gol como Aubameyang, cuando ha jugado por la derecha no ha tenido tanto impacto como Adama Traoré, por lo tanto le está tocando actuar por el costado izquierdo, por el que tradicionalmente tampoco es donde mejor ha solido rendir ni con el Valencia ni con el Manchester City. Hasta tal punto es sorprendente lo bien que se han adaptado Adama y Aubameyang. Aubameyang, evidentemente, mucho menos relacionado con el juego que con el gol, pero es que el Fútbol Club Barcelona también necesitaba eso. Necesitaba mejorar en el juego, que lo está haciendo, yo creo que desde que llegó Xavi, pero sobre todo le estaba faltando también ser capaz de transformar esa mejoría en el juego en ocasiones claras y en marcadores a favor. Y eso lo está haciendo ahora mucho más desde que Aubameyang está en buena dinámica goleadora. Hablando de la idea del plug and play, me da la ¿Te ha sensación, gustado? sí, de que había una, cuando llegó Xavi Hernández, me parece que se volvió a una idea desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista romántico, de la inquietud de la gente de entender, este es el camino, tenemos que retomarlo. Se salió de las curvas de ese territorio en el cual se había entrado por la decadencia del equipo anterior, marcado por los Suárez y los Messi. No digo que estos sean jugadores en decadencia, sino que quizá condicionaban un poco al modelo, lo condicionaron algunos entrenadores. Después, bueno, los bandazos con los entrenadores también, porque me parece que Koeman era un hombre que predicaba otra idea, pero que la idea de Xavi no podría haberse plasmado de esta forma si no hubiesen llegado los refuerzos. Y es como que los refuerzos empiezan a mejorar mucho lo que ya había. Y dentro de esa categoría de refuerzos también hay que meter a Pedri, porque Pedri es un jugador que en la primera parte de la temporada Aitor no había podido actuar. Entonces, con estos jugadores de calidad, más la idea, hoy Araujo te juega un partido extraordinario casi. Piqué también, en un alto nivel después del golazo que hizo contra el Napoli. Busquets ha levantado mucho el nivel, no juega Jordi Alba, pero también lo estamos viendo en una forma excepcional. E incluso para Dani Alves parece que el tiempo se ha detenido y todo creo que se da, pero más que nada por la sólida labor del mercado. El Barça me parece que se ha rejuvenecido en el mercado. Mm. Es que en realidad te diría, Eduardo, que el Barça se ha rejuvenecido incluso en aquellos que ya estaban antes, que es todavía más complicado, porque al final el que cambia de dinámica y aterriza en una ciudad nueva, lleno de ilusión, con ganas de triunfar en un estadio como el Camp Nou, ya no te digo nada si en el caso además de Aubameyang vienes de no jugar y de estar prácticamente marginado a hacerlo en un estadio con 100.000 personas. Pero bueno, eso puede ser más o menos sencillo, no digo que sea fácil, pero que puede ser relativamente comprensible, ¿no? Cambias de dinámica y encima justo coincide que cuando tú llegas todo empieza a funcionar, ¿no? Entonces, vale, pues todo apunta en una misma dinámica. Ahora bien, que haya jugadores como Alba que hayan salido en declaraciones, ¿no?, a los medios de comunicación diciendo es que todo se centra en los veteranos, todos los palos nos los llevamos los jugadores que ya llevamos muchos años aquí. Es decir, jugadores en los que había un cierto desgaste. Y digo cierto por no decir bastante acusado, ¿no? Entre aficionados, medios de comunicación, el entorno del que hablaba Johan Cruyff en el caso del Fútbol Club Barcelona daba la sensación de que le señalaba muy claramente, ¿no? Recordemos incluso también las negociaciones para que se rebajasen pues sus emolumentos, sus sueldos a comienzos de esta temporada. Había una sensación un poco como de ganas de acusarles de todos los males, ¿no? De que habían formado parte de la camarilla que con Messi, con Luis Suárez habían provocado la degradación del club, etcétera, etcétera. Bueno, pues que eso se haya olvidado en apenas 2-3 meses, que ahora mismo en el Fútbol Club Barcelona y en los medios y en los aficionados alrededor del club catalán se esté hablando, se empiece a hablar ya de si le va a dar tiempo al Barça de pelear por la Liga, cuando insisto, hace un mes y medio, 2 meses. Se ponían velas por el cuarto puesto. Claro, había que hacer peregrinaciones a la Virgen de Montserrat para que el Fútbol Club Barcelona pudiese meterse entre los 4 primeros, porque si no, evidentemente estábamos hablando de una Ya tragedia. sé, se sacaban las cuentas de sin la Champions la temporada que viene, qué va a ser posible, qué no va a ser posible. Tal cual. Así que yo creo que el cambio ha sido muy llamativo, muy rápido, muy acelerado. Vamos a ver también hasta qué punto sostenido en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, lógicamente cuando estamos hablando de un equipo en formación en el que hay mucho jugador joven,
Estamos viendo a Serginho Dest también a un muy buen nivel, que es otro de los que estaba muy señalado. Araujo ya lo has mencionado tú, pero es que sobre todo Gavi, absolutamente impropio. Los dos de Young, porque me parece que Lucas ha aportado unos goles con un peso extraordinario. Este es casi testimonial, pero el que marcó contra el Español salvó el derbi, Aitor. Y es otro jugador, lo que comentábamos, ¿no? Que daba la sensación de que no encajaba en la idea de Xavi. No, probablemente la misma o muy parecida que la de Pep, pero que iba a ser muy complicado de que incluso pudiese continuar, ¿no? En la disciplina del Fútbol Club Barcelona tras la llegada del técnico de Tarrasa. Y bueno, pues le está dando minutos. Yo para mí, lo comentaba antes también en un tuit, Eduardo, que creo que más allá de la pizarra, a mí Xavi me está sorprendiendo también en sentido positivo, desde el punto de vista de la gestión de vestuario, que yo diría que al final es algo casi más importante que lo puramente táctico, y más en un equipo de la super élite como es el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Pero Manchester Aitor, United, que es algo que él ya hizo. Él lo hizo con Luis Enrique cuando chocaron cabezas con Messi. Él dijo, y fue su última temporada. Su aparente intervención después de ese choque en San Sebastián, me parece que no solamente salvó la temporada, sino que probablemente haya propiciado el triplete. incluso previamente, Eduardo, lo hizo con la selección española. Cuando recordarás que hubo aquella cadena, aquella secuencia diabólica de El clásicos de los entre Real Madrid y clásicos, Fútbol sí, Club sí, sí. Barcelona y se enrareció tanto el ambiente y el dedo en el ojo de Mourinho a Tito Vilanova, etc., etc., el que dio pasos llamando a Iker Casillas, Iker Casillas evidentemente también puso muchísimo de su parte para que ese ambiente enrarecido entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona no se trasladase al seno de la selección española, fue Xavi Hernández. Así que es alguien que, como te decía antes, el olor a vestuario lo maneja perfectamente, Sí. ¿no? Y hoy lo hemos visto dándole minutos a Memphis, dándole minutos a Luke de Jong, A dejando Dembélé. descansar, dándole minutos a Dembélé, desde luego. Para mí esa es la principal gestión. Es decir, yo creo que otro entrenador que no tuviese la fuerza que tiene Xavi, pues no creo que hubiese forzado, entre comillas, incluso si quieres le quitas las comillas, a la directiva a recoger cable y dar marcha atrás con la decisión que tenían absolutamente tomada de que Dembélé no volviese a disputar ni un solo segundo con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Y a partir del 31 de enero dijo Xavi, señores del palco, si ustedes no han hecho su parte del trabajo, su obligación, sus objetivos, que eran, entre otros, dar salida a este jugador, insisto, si ustedes no lo han hecho, yo como entrenador voy a seguir contando con este jugador. Y yo creo que eso, otro entrenador que no tuviese la fuerza que tiene Xavi, no lo podría haber conseguido. Ahí está el gol de Dembélé y sobre todo, más que el gol, el abrazo que le ha dado Dembélé, que da la sensación de que es un jugador que como que no se entera mucho de lo que le rodea, pero ya ha demostrado pues que le está muy agradecido a Xavi. Con lo cual, insisto en que todas esas decisiones, que no son puramente tácticas, sino que también son de gestión de vestuario, me llevan a pensar bueno, que Xavi está acertando con muchas teclas a la vez. Sí, sí, gol y dos asistencias. Pensaba también, y esto es una especie de teoría, Aitor. Uno lo ve a Piqué, ¿no? Piqué es una persona de liderazgo, pero es una persona particular. A veces parece que está pensando en el negocio, en el impacto y en el fútbol a la vez. Y, Y y- probablemente sea cierto. Lo que pasa es que le da pero para todo. sí, y quizá dentro de todo eso, Xavi entendió que le tenía que bajar, que tenía que encontrar el modo de nivelar un poco ese peso de Piqué, para que Piqué fuese el central líder, veterano, pero positivamente, y no quizá el centro de las quejas, como diciéndole, tú haz tu parte, yo voy a hacer la mía, como cuando jugábamos juntos en el campo, ¿no? Y me parece que en ese punto de centrar a Piqué, que quizá buscaba llegarle directo a la oreja de Joan Laporta, creo que las cargas se han nivelado un poco y el peso de un futbolista o un exfutbolista, un ídolo, un referente como Xavi Hernández, me parece que ha sido muy importante para nivelar ese vestuario. Fíjate que el foco sobre los veteranos se ha disipado. Ya la gente no critica a Busquets, no critica a Alba, no critica tanto a Piqué, sino que empieza a alabar el juego del equipo. Hablando del juego del equipo, ¿para qué está el Barça? Ya lo tocaste. ¿Está para esa ilusión de la gente que sueña con algo más?
está para la ilusión de esa gente que sueña con seguir creciendo en la Europa League y pensar en ganar algo al cabo de esta temporada tan complicada? ¿Cómo lo ves? Yo veo que ahora mismo está a 15 puntos del Real Madrid. Es verdad que tiene un partido menos que tiene que recuperar contra el Rayo Vallecano. Podrían ser 12, por lo tanto, puntos de diferencia contra el Real Madrid y tiene que visitar el Fútbol Club Barcelona al conjunto blanco en el Santiago Bernabéu. Es decir, que haciendo el cuento de la lechera, que se dice aquí en España, podríamos estar hablando de que serían 9 Sí. los puntos de diferencia si el Barça ganase el partido que tiene pendiente y se impusiera en el Santiago Bernabéu. ¿Sabes qué pasa? Que yo en el fútbol, y supongo que tú también, Eduardo, las hemos visto de todos los colores. A mí me cuesta ver al Fútbol Club Barcelona manteniendo el nivel que está exhibiendo en los últimos 3 partidos, sobre todo porque estamos hablando de eso, de 3, 4 partidos, ¿no? Es decir, que yo creo que la promesa que encierra este Barça de Xavi Hernández es una promesa más a medio y largo plazo que no con el objetivo Corto. de pelear por la Liga inmediatamente. También es verdad que al Madrid en las últimas semanas no le estoy viendo nada bien. Le estoy viendo muy justito. Y le estoy viendo muy justito gracias sobre todo a las grandísimas actuaciones de Thibaut Courtois. Si no, le vería todavía peor. El Sevilla está teniendo muchas bajas. A pesar de ello, va sacando los partidos adelante, pero bueno, venía también de una cadencia de 4 empates sobre los últimos 5 partidos. Es decir, que tampoco estoy viendo a un grandísimo dominador, ¿no? Si el Barça confirma lo que da la sensación de que está dejando entrever en las últimas semanas para lo que queda de temporada, pues habrá que ver hasta qué punto el Madrid se pone nervioso y el Sevilla es capaz de continuar manteniendo el paso, porque todos imaginábamos que al Sevilla le iban a fallar las piernas en algún momento de la temporada. Ha tenido excusas para que le fallasen las piernas, porque ha tenido muchísimas bajas y las sigue teniendo, pero a pesar de ello le está siguiendo el ritmo al Real Madrid, ¿no? Insisto, para mí es más una cuestión de ver hasta qué punto el Madrid deja abierta la puerta y por parte del Fútbol Club Barcelona yo tengo dudas de que sea capaz de mantener este fantástico nivel que ha demostrado en los últimos 2-3 partidos, porque estamos hablando todavía de una muestra demasiado corta, demasiado pequeña. Quizá a lo mejor si dentro de un mes seguimos hablando de que este Fútbol Club Barcelona pues funciona a las mil maravillas, a lo mejor sí que se puede abrir la posibilidad de que llegue más lejos en la liga. De momento lo que ha dicho Xavi es: nosotros tenemos que pelear por el 4.º puesto y cuando estemos cerca del 3.º, pelear por el 3.º y luego mirar al 2.º. Obviamente yo creo que nadie ahora mismo está pensando dentro del seno del equipo en pelear la liga, porque es que es lo que te digo, está a 15 puntos, por mucho que queramos hacer luego las cuentas que ya te mencionaba antes. Muy lejos. Haciendo una del gran Enrique Ortego, volviendo atrás en el tiempo con las páginas que ya se han vuelto amarillas de los periódicos, me acuerdo de la Liga 2006-2007, donde el Madrid de Sí. Capello, contando o no contando también, porque se agarró una rabieta tremenda Capello a finales de febrero con Beckham, que anunció que se iba a Los Ángeles Galaxy y lo colgó para después traerlo sobre el final de la temporada. En la fecha 26 había una desventaja de puntos, pero no tan importante como esta. Había apelando al archivo Ortego, eran 5 partidos, 5 puntos nada más, que era una diferencia remontable. Después llegó, es la temporada del tamudazo, si no me equivoco, y el Madrid acabó quedándose en el final con esa liga, con lo justo, pero con un envión que le supuso la segunda liga para Capello y la segunda salida después de haberla ganado. Así que una circunstancia bastante particular. Hablando del Madrid, el Madrid gana un partido difícil, en un campo difícil, con una cancha que no estaba en un buen estado, pero también encontrándose en este punto de la temporada donde empiezan a aparecer los detalles, Aitor. El golazo de Asensio para destrabar partidos, el detalle de Vinicius, algún detalle de Benzema, pero uno nota, más allá de la dificultad que representa jugar en Vallecas, que el Madrid está un poco más mermado, un poquito más corto, que ha perdido ese brillo, esa lucidez que había tenido en la primera parte de la temporada. ¿Cuál es tu visión del tema? Pues que es así, que sobre todo esa lucidez y ese brillo que había tenido en muy buena parte de lo que llevamos de temporada 21-22 había girado en torno a Vinicius y a Benzema, en torno a 2 nombres propios, ¿no? Y que creo que hay una relación
directa entre las apariciones de Vinicius y Benzema y la no necesidad de que aparezca Thibaut Courtois. Es decir, cuantos más goles son capaces de fabricar arriba, menos son necesarios los milagros del belga bajo palos. Como ahora, pues Vinicius y Benzema no están en ese estado de forma absolutamente arrollador de comienzo de temporada, pues claro, el Real Madrid necesita que aparezca un Thibaut Courtois salvador, como lo hizo en el estadio de Vallecas, que es verdad que estaba en un estado pues complicado. Yo creo que el Madrid, más allá de esa evidencia que acabo de decir, de que vive de los goles o ha vivido de los goles de Benzema y de Vinicius, y es que es así, porque si repasamos los datos, pues veremos que es que esa dupla era absolutamente imparable, ¿no? Y muchas veces el Madrid tampoco necesitaba demasiado, sino que simplemente pues con chispazos de uno o de otro pues era suficiente para ir decantando los partidos a su favor. Pero creo que también tiene un papel muy importante en este Real Madrid el estado de forma del centro del campo. Casemiro, Kroos y Modric. Y son tres que difícilmente te pueden asegurar una temporada de notable constante durante todos los partidos, durante los 10 meses que dura la campaña. Pues porque sí, porque son jugadores que ya tienen una edad, que Casemiro no tiene absolutamente ningún reemplazo, que va y viene también en partidos a Brasil, que le cuesta también comenzar las temporadas y yo creo que está en general, porque ya estamos en el mes de febrero, prácticamente en marzo, no podemos hablar ya de que estemos en el comienzo, sino que ya tendría que estar Casemiro a pleno rendimiento, pues quizá a lo mejor esta temporada tampoco estemos viendo la mejor versión del brasileño, muchas pérdidas el otro día en Vallecas, que es un campo y es un equipo que hay que decirlo, para quienes no sigan la Liga Española y no conozcan tanto al Rayo Vallecano, hay que decir que es un equipo recién ascendido de segunda a primera división, pero que está compitiendo a las mil maravillas, ¿no? Con una idea muy intensa, presionante, vertical del fútbol. Cuando puede tener el balón lo tiene, cuando no lo tiene, pues muerde y lo recupera y gusta de atacar rápido. Y en ese tipo de contextos, pues ahí Casemiro sufrió. Estuvo a punto de ver una tarjeta roja, tuvo Es que varias eso es un pérdidas. poco, ese es el termómetro de Casemiro, quizá, Aitor. Cuando Casemiro empieza a cometer muchas faltas y riesgosas de tarjeta, es cuando quizá el Madrid significa que está sufriendo en los partidos. Sí, es que yo creo, fíjate, Eduardo, yo creo que hay dos guiones o hay dos ritmos que al Madrid no le van nada. Que es, y ya son, es mucho de decir, porque claro, estamos hablando de que entonces al Madrid solamente parece como que le encaja el tercer ritmo, que ahora te voy a explicar cuál es mi visión de cuál es él. Pero desde luego, cuando le van a presionar arriba, cuando le van a incomodar en la salida, cuando obligan a Thibaut Courtois una y otra vez a buscar el balonazo en largo, que prácticamente de manera permanente sabes que no van a ser capaces de mantener, ¿no? O no van a ser capaces de ganar ni Benzema, ni Vinicius, ni Asensio. Pues ese tipo de guión de partido lo hemos visto en San Mamés, el Madrid sufrió horrores, lo hemos visto en el Parque de los Príncipes, la imagen ya sabemos cuál fue, y por lo tanto ese tipo de guión al Madrid no le encaja. Pero al Madrid tampoco le encaja el guión absolutamente contrario, es decir, que los equipos se le cierren atrás con una línea de 5 y otra de 4 muy pegadita, porque ahí no puede aparecer la velocidad de Vinicius, no pueden aparecer los fogonazos de Asensio. Es verdad que a Benzema se le cierran muchas puertas para pivotear, ¿no? y para media puntear entre líneas. Con lo cual, al Madrid, es lo que te digo, le va bien el guión que hay en medio, es decir, un guión que físicamente no sea muy exigente, que puedan más o menos capear tanto Kroos y Modric en el centro del campo, pero que a su vez pues, pueda generar ciertos espacios para activar a Vinicius en el costado izquierdo. Entonces, ese es el guión que al Real Madrid le ha dado mejores frutos durante esta temporada y te diría que también durante la temporada pasada. Ahora bien, claro, los rivales lo saben y el Rayo Vallecano le planteó un partido de muchísima intensidad y obligó al Real Madrid a sufrir lo indecible, insisto, porque apareció Thibaut Courtois y porque en un momento determinado, ¡pam!, se encendió la bombilla entre Vinicius y Benzema, que si no, probablemente el Madrid se podría haber dejado perfectamente 2 o incluso hasta los 3 puntos, que sumado a la victoria de hoy del Sevilla, pues claro, podría haber puesto la liga todavía mucho más competida de lo que está. Sí que déjame decir que creo que el partido de ayer en Vallecas deja un spoiler de lo que puede ser el Madrid sin Casemiro, perdón, sin Casemiro en el partido de vuelta de octavos de final en la Champions. Porque, Sí, bueno, vimos por ahí a el Valverde. ingreso de Valverde modificando posiciones en el medio.
totalmente. Y la reubicación de Kroos un poco como pivote, ese pivote defensivo que el futbolista alemán muchas veces ha negado ser y ha rechazado querer ser. Pero ayer, bueno, pues lo ubicó Quizá ahí Carleto. le vaya a tocar ser por una cuestión de efecto, ¿no? Que no hay otra posibilidad. Tal cual. Y yo creo que para hacerle pareja o para ayudarle desde el punto de vista físico, ¿no? En lo que las piernas ya a Kroos no le acompañan o probablemente incluso nunca haya destacado por ello, creo que Valverde tiene muchísimos más números que Camavinga. Al Ujú. final Camavinga es un jugador que es más desordenado tácticamente, que cuando lo ha probado Ancelotti, sobre todo como pivote único, ha visto que Camavinga no es ese jugador. Entonces, bueno, pues quizá a lo mejor ese pueda ser un planteamiento, ¿no? Ya no simplemente como lectura de lo que nos deja el Rayo Vallecano Real Madrid, sino lo que podemos esperar de cara al Real Madrid Paris Saint-Germain dentro de alguna semana, en la que imagino que quizá Kroos pueda actuar como pivote con Valverde y con Modric como interiores. El Sevilla sigue con vida en la Europa League, de hecho le toca un rival incómodo, o le ha tocado un rival incómodo en el West Ham, pero se saca de encima al Betis en un partido también con muchísima intensidad, yo creo que muy cargado de lo que fue el partido de la Copa del Rey, que creo que condicionó mucho todo el resto. Eh, Catapultó al Betis casi a acariciar la final de la Copa, pero dejó muy tocado al Sevilla, porque la eliminación ante tu rival directo duele y mucho. Eh, Teniendo en cuenta las opciones del Sevilla, del cual hablaremos un poquito más adelante, teniendo en cuenta el comienzo de la temporada para el Madrid, muy parecido al del Atlético de la temporada anterior, Aitor, donde hizo una gran diferencia al principio, después la administró y terminó algo justito de fuerzas, consagrándose el Atlético, dando vuelta al partido contra el Valladolid en la última jornada. No digo que se vaya a repetir exactamente lo mismo, pero es posible que se dé algo semejante en el Madrid por la justeza de las fuerzas que viene mostrando este equipo de Ancelotti, que igualmente sigue tocando con las teclas justas, porque fíjate que no lo ve a Asensio y lo mete a Rodrigo, y Rodrigo también participa decisivamente de un modo muy lúcido en la jugada del único gol en Vallecas. Sí, sí, pero es verdad que Hazard no levanta, que Bale jugó contra el Villarreal, pero no parece tampoco que termine de convencer o de regresar a algo parecido a lo que en algún momento fue el jugador galés. Pero juegan por Eh, rotación porque venía después un partido decisivo. Eso es lo que uno se pregunta. ¿Qué pasa por la mente de Ancelotti? sí, bueno, por la mente de Ancelotti podemos imaginar o podemos deducir ya, porque ya le conocemos de bastantes años, que desde luego las rotaciones no pasan mucho. Las rotaciones no son, dijéramos, la marca de la casa de Ancelotti. Y luego es verdad que tampoco le están dando demasiadas razones para rotar. Es lo que te digo, ¿no? Hay muchos jugadores que, bueno, que están dentro de la plantilla, pero que, bueno, pues no participan y tampoco se rebelan contra esa condición de secundarios, claramente secundarios, ¿no? Hablo de Jovic, hablo de Mariano, hablo del propio Hazard, desde luego el caso de Bale, Uh -huh. por descontado. Luego también creo que hay tres posiciones, sobre todo dos de ellas, que están muy marcadas por la falta de reemplazo, que es Casemiro y Benzema, pero esto no es nuevo de esta temporada, esto viene siendo así desde que Cristiano Ronaldo se fue, eh, porque ese era el otro 9 que había en el Real Madrid, ¿no? Y desde ese momento Casemiro solamente hay uno y Benzema solamente hay uno. Y cuando no están uno de esos dos jugadores, pues estábamos hablando antes de qué invento podía hacer Ancelotti para suplir al brasileño, pero es que cuando no está Benzema, el apagón es generalizado. O sea, el apagón ofensivo del Real Madrid es dantesco. Y la tercera pieza que te decía que no tiene tampoco un reemplazo claro es Mendy, Uh -huh. que es verdad que por ahí puede reubicar a Nacho, pero siempre y cuando no haya más bajas en la defensa, porque si ya falla también Álava, entonces ya empieza a temblar también el entramado defensivo, ¿no? Y desde luego, de Mendy a Marcelo, pues hombre, hay una distancia actualmente, sobre todo en cuanto a capacidad de equilibrar el equipo defensivamente, bastante grande. Con respecto al Sevilla, te decía antes, ¿no? Para mí lo más noticioso es que le siga manteniendo el ritmo y el paso y la mirada al Real Madrid a pesar de todas las bajas que está teniendo. O sea, hoy ha jugado el Gran Derby de Sevilla, por cierto, para mí el mayor momento
del fútbol sevillano, al menos quizá los últimos 50 años, porque estaba el Sevilla segundo y el Betis tercero, los dos vivos en competición europea. Hemos visto a grandes ciudades de este continente participar en la Champions con dos clubes, pues el Milan y el Inter, el Manchester United y el Manchester City, el Galatasaray y el Fenerbahce, el propio Real Madrid y el Atlético de Madrid. Pero claro, a Sevilla esto no se lo hemos visto jamás. Los clubes de Londres también siendo Los clubes protagonistas, y de Londres, ahora Sevilla también de la misma forma, ¿no? tal cual, pero claro, pero insisto, para Sevilla esto es una gran novedad, ¿no? Normalmente cuando el Sevilla estaba bien, el Betis andaba un poco peor y viceversa. Y yo creo que la noticia es que ahora mismo el Betis está funcionando a las mil maravillas, pero hoy ha doblado la rodilla contra este Sevilla que, insisto, llegaba sin Koundé, llegaba sin Rekic, es decir, dos centrales, y con una duda muy grande en torno a Diego Carlos, que solamente ha podido jugar 45 minutos. Ha acabado el partido, más bien ha tenido que jugar la segunda parte el Sevilla con dos centrocampistas reconvertidos en centrales por necesidad, ¿no? Como ha sido Gudel y Fernando. Ha tenido las bajas para mí muy notables de Navas durante bastantes meses y también de Ocampos, que es un jugador que le da muchísimo dinamismo y muchísimo empuje. Lamela, que empezó muy bien, recordarás, Eduardo, prácticamente ha desaparecido porque no está. Suso tampoco está. Hoy se ha lesionado Papu y a pesar de todo ello, el Sevilla sigue compitiendo y sigue ganando. Sí, la Mela se vuelve a lesionar. Bueno, eso es un problema que tiene también, ¿no? Dentro de este contexto, Aitor, te quería preguntar, ¿para qué está el Sevilla? ¿Para qué se cree que está el Sevilla? Porque hablábamos del Barça, ¿no? Pero ¿a qué le apunta el Sevilla? ¿Le apunta a pelear la liga? ¿Ha entendido eso? ¿Monchi entiende que todavía y Lopetegui no es el momento? Y van a ir a la, entre comillas, segura, porque en el deporte y en el fútbol segura no existe, que es la de la Europa League, que es un camino que ellos conocen un poco más. Porque es cierto que hay ausencias, pero tiene que mover mucho el equipo Lopetegui. A veces no se sabe exactamente dónde pone el equipo A y dónde pone el equipo B. Ahora no había dudas porque era el derbi, pero ¿qué piensa la gente de Sevilla? ¿A dónde quiere ir? La gente en Sevilla, es decir, la gente en Sevilla, que es del Sevilla, se ha vuelto muy exigente porque son muchos años ya haciendo las cosas muy bien. Y por lo tanto, lo que a lo mejor desde fuera da la sensación de que podría bastar, ya sabes cómo es el ser humano y en concreto el aficionado al fútbol, ¿no? Siempre uno desea un poquito más. Parece que en Sevilla hay una exigencia alta, hay una exigencia fuerte. Ha habido momentos incluso en los que el propio Lopetegui ha estado discutido. Recordemos que también el Sevilla salió de la Champions en un grupo en el que, bueno, pues no imaginábamos grandes rivales, ¿no? Estaba el Wolfsburgo, estaba el Lille y estaba el RB Salzburgo. Y a pesar de ello, pues el Sevilla no consiguió clasificarse para octavos de final de la Champions y ha caído, por otro lado, en una competición que conoce perfectamente y que domina como nadie, como es la Europa League. Pero yo sí que creo que aunque de puertas hacia afuera no lo admitan, y si tú hablas con Monchi o tú hablas o escuchas a Lopetegui o incluso a los propios jugadores, pues te van a decir que de liga no hablamos. Yo sí que creo que el Sevilla ha ido dando pasos hacia adelante en los últimos 10-15 años como para que ahora mismo, que está segundo, le está manteniendo el ritmo al Real Madrid y por otro lado el Real Madrid, como te decía antes, tampoco está en un estado de forma pletórico, pues sí que se tenga que plantear esa pelea por la liga. De hecho, yo te diría que las dos incorporaciones que ha hecho en el mercado de invierno, Tecatito Corona, jugador Champions, jugador que viene de ser titular con el Oporto, y Martial, otro jugador Champions, pues no son para asegurar el cuarto puesto, son Ni para ganar la Europa League. efectivamente, ni para ganar la Europa League. Son para estar agazapado, ir sacando puntos y si el que está encima empieza a fallar, sorpaso. El año pasado el Sevilla ya consiguió 77 puntos. Y aquí en España, que, si no me equivoco, creo que es la puntuación máxima de toda su historia. Y si me equivoco, que nos lo dejen en algún comentario. Pero yo creo que me suena que es la mayor puntuación histórica de todo el recorrido del Sevilla en sus más de 100 años de historia. Aquí en España se dice, ¿no? Claro, si la liga pasa de los 80 puntos, el Sevilla no la puede competir. Porque se entiende que una liga con un puntaje muy alto, pues bueno, un equipo que tiene unos recursos económicos mucho más limitados que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, pues le va a costar más trabajo.
De momento los puntos los está sacando, es que es lo que te digo. Y para mi sorpresa los está sacando incluso con excusas para no hacerlo, ¿no? Con esas bajas que te decía antes, con esa atención también pues, mantenida y repartida, primero con la Champions, ahora con la Europa League. Pero yo sigo pensando que este Sevilla está pensado, está ideado y sobre todo está reforzado en el mercado de invierno, no para garantizar el cuarto puesto, que podemos convenir en que prácticamente ya lo tiene, sino para estar en la pelea y seguir la estela del Real Madrid. Sí, sí, para mejorar esos 77 puntos. Bueno, tiene al cabo de 26 jornadas, o sea, con 12 por jugar, tiene 54 puntos. Tendría que, para llegar a eso, sumar 26 sobre los últimos 36. Todavía tiene un partido contra el Madrid en casa, tienen que jugar contra el Barça creo que afuera, o sea, todavía tiene partidos difíciles, todavía tiene encuentros directos, pero allí es donde se verá efectivamente para qué está el Sevilla, e irá recuperando gente. Hoy se lesionó el Papu Gómez también, o sea, tiene varios inconvenientes el equipo que dirige Lopetegui en la enfermería. El que parece haber nacido es el Atlético de Madrid, pero te pregunto por qué, por esa situación del campeón que le han tocado el orgullo y le han abollado la corona, o porque Simeone encontró al equipo y ahora no lo toca, no lo rota? Es una gran pregunta porque de la misma manera que no tenía una gran respuesta a por qué el Atlético no funciona, sinceramente he de decirte que tampoco la tengo a por qué el Atlético ahora de repente parece que sí que lo hace, ¿no? Sí que creo que hay algo que muchas veces desde fuera no sé si minusvaloramos o no tenemos todas las herramientas para poder ponderar lo suficiente, ¿no? Que es el estado individual de los jugadores. Y el Cholo en ese sentido fue muy insistente en el arranque de temporada, diciendo que no veía para nada a muchos futbolistas en su mejor estado de forma. Estábamos viendo a muchos futbolistas, a muchos componentes que venían cansados o bien de participar en Copa América, o bien de participar en Eurocopa, o bien de participar en Juegos Olímpicos, o Yendo y bien, viniendo a eliminatorias con un desgaste importante. sí, o bien, Eduardo, incluso te diré más, simplemente con la sensación del estómago lleno. Es decir, de haber sido capaz de ganar un título de liga que, como tú comentabas antes, al término de la primera vuelta se daba por descontado, pero cuando quedaban 5 o 6 jornadas parecía que se le podía escapar. De hecho, en la última jornada estuvo todavía en discusión ese título de liga. Y como que hay una especie de presión posparto, ¿no? O algo parecido en el caso del Atlético de Madrid, que le ha costado pues, volverse a motivar, ¿no? Y volverse a meter en dinámica competitiva. Eso, sumado a ese apunte que te daba en cuanto al estado de forma individual de muchos de los jugadores, ¿no? Pues hablo de Hermoso, hablo de Llorente, hablo del propio Coque, que está lejísimos de un nivel Suárez. remotamente cercano. Luis Suárez, por descontado. El propio Black. El propio Black es un jugador que ya no hace los milagros, o no ha venido haciendo en este arranque de temporada los milagros que solía hacer. Desde luego la pareja de centrales, bien sea con Jiménez, bien sea con Savic, bien sea con Felipe, incluso el propio Hermoso, que en menos ocasiones ha jugado como central y más como tercer central o como lateral, pues también han cometido, todos ellos han cometido faltas de concentración, errores que le han costado ocasiones al Atlético de Madrid o incluso goles, ¿no? Entonces, veíamos a un Atlético de Y Madrid. te agrego, los refuerzos me parece como que tampoco han generado un impacto. O sea, llega un jugador como Griezmann, del cual se esperaban grandes cosas, y es la sombra del ídolo que fue en la primera parte, en su primer pasaje. No sé si De Paul aplica lo que decías, que llegó Mm, cansado de la Copa América, con los viajes de la eliminatoria todavía por definir para Argentina, pero no termina de adaptarse, y terminan apareciendo en este tramo futbolistas como Lodi, Versálico, Herrera o Kondogbia, sacando la cara por el equipo, encontrando sus mejores versiones dentro de todo este tumulto. mm. Sí, sí. O Joao Félix, por ejemplo, también, ¿no? Exacto. Yo creo que Joao Félix también es otro de los nombres que se puede sumar a esa nómina de jugadores que han levantado un poco la flechita del Atlético de Madrid en las últimas jornadas de liga y también en ese partido contra el Manchester United en el que probablemente pues no mereció empatar, ¿no? El Atlético de Madrid, pero bueno, al final fue lo que acabó sucediendo. Yo insisto en que eh,
aquí también se ha hablado mucho acerca de la posibilidad de que la idea del Cholo esté desgastada. Claro, son 10 años. 10 años después, en la vida, bien sea la relación entrenador-jugador, bien sea una relación de pareja, todo se desgasta. Laboral, de todo tipo, sí, sí. Laboral, efectivamente, todo necesita aire fresco, ¿no? Novedades, incentivos, Renacer. estímulos nuevos. Y yo creo que el Cholo lo ha intentado, es que el Cholo lo lleva intentando durante varias temporadas, ¿no? Y ya no es ese Atlético de Madrid que recordamos, que muchas veces jugaba los partidos con 4 mediocentros posicionales en el centro del campo y que tenía a Godín y a Miranda como pareja de centrales, ¿no? Y a Juanfran y a Felipe Luis en los costados. No es ese Atlético de Madrid, ahora es un Atlético de Madrid que tiene jugadores de mucho mejor pie y de vocación mucho más ofensiva y quizá a lo mejor de una tendencia a trabajar o a ser solidario defensivamente, pues también menor, ¿no? Y eso hay que reconocérselo al Cholo. Es decir, es que lo que no podemos es que aquí, al menos en España, me da la sensación de que había mucha gente criticándole al Cholo, incluso a pesar de que ganaba, porque su idea de fútbol no era lo suficientemente ofensiva. Y en el momento en el que el Cholo da pasos para tratar de enriquecer esa propuesta futbolística, se le da palos porque ha dejado de ser esa referencia defensiva que era antaño. Bueno, yo creo que todos los cambios necesitan también tiempo y probablemente pues aquí ha habido mucha premura a la hora de decir que las ideas del Cholo ya no calan como calaban antes. Y ya sabemos cómo es esto, ¿no? El periodismo pues rápidamente recoge cable y lo que hace 2 o 3 semanas eran críticas, pues ahora son elogios porque definitivamente el Cholo sí que ha acertado con la tecla. Bueno, pues a lo mejor también es que los jugadores están con otro tono o han visto que realmente tal y como estaban no les iba a dar para meterse en Champions y otra vez han vuelto a recuperar ese hambre competitiva que les faltaba después de ganar la Liga el año pasado. Es verdad que, por ejemplo, como tú comentabas, ese factor Kondogbia, Héctor Herrera en el centro del campo, pues están mejorando bastante las prestaciones de Coque. Lo vimos contra Osasuna, lo vimos también contra el Manchester United, lo hemos visto este fin de semana contra el Celta. Lodi por el carril izquierdo, ya nos lo podíamos imaginar, es un lateral que cuando le quitas la obligación defensiva, pues es un gran carrilero, pero tiene un pequeño problema y es que en esa misma posición estábamos viendo al mejor jugador del Atlético de Madrid en lo que llevábamos de temporada, que era Carrasco. Vamos a ver cuando convivan los dos cuál de los dos va a quedarse con esa posición. Y para mí, sobre todo, el gran punto, que es una de los peros que yo le ponía al Cholo Simeone, que es no sacar nada ni remotamente cercano al máximo rendimiento que te puede ofrecer un fichaje de 127 millones de euros como Joao Félix. Cuando eso empieza a darse con más regularidad, empiezo a pensar que quizá a lo mejor sí que hay opciones de ver al mejor Joao Félix en el Atlético de Madrid, porque yo sinceramente era un jugador al que empezaba a ver Cada vez más lejos. sí, mal encaje en el Atlético de Madrid y desde luego casi más fuera que dentro. El paralelo, y no me quiero extender tanto en el Atlético, es como que el Cholo cuando llegó, Aitor, y esta es mi sensación, él quería hacer, no sé, música de cámara y tenía músicos para hacer música de cámara, tenía los intérpretes para hacer música de cámara. Y después le fueron renovando y le trajeron algo de una orquesta tropical o de una orquesta de rock y él ha tenido que decidir, ¿hago música para los músicos que me han traído o los adapto a mi partitura? Y me parece que ahí es donde, entre el desgaste del paso del tiempo, la panza llena por los títulos, cómo me reinvento, se me ha ido el Monoburgos, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, los fichajes, etc. Es como que al Cholo dejó de funcionar la ecuación mágica que tenía y ahora tiene que encontrar la forma de que las cuentas le cierren, tiene que llegar a fin de mes, tiene que poder pagar todos los gastos y tiene que darse algún gusto y quizá no esté consiguiéndolo, pero porque su economía ha cambiado de alguna forma, porque la idea musical también le ha cambiado, tiene gente para otra cosa y dice, bueno, ¿cómo los hago rendir? ¿Cómo los hago sonar bien? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que yo la teoría de que al Cholo le fichan jugadores que él no quiere, se me hace difícil imaginarlo, ¿eh? A lo mejor hay algún Pero jugador ahí que... hay mucha situación de oportunidad. A Sí. ver, lo de Joao me parece que es un movimiento que sabemos de dónde viene. O sea,
La relación Gilmarín-Méndez dice, este jugador va a llegar aquí porque lo vamos a potenciar, lo vamos a vender a la Premier por 200 millones o al Paris Saint-Germain, lo que sea. Ese trampolín. Griezmann él dijo, venga, dicen que hasta levantó la mano por Messi, lo mismo que hizo con Suárez. O sea, hay ciertos jugadores que parece como que al Cholo le llega y dice, lo voy a adaptar, le voy a hacer, porque es un crack. No sé si es como que porque ya los Juanfran, los Felipe, los Thiago, eso ya pasaron, esas oportunidades de mercado ya no están en el mercado, ni tampoco están en la plantilla, los Raúl García, esos jugadores ya no están, Aitor. Sí, es verdad, ese tipo de perfiles no abundan ahora, pero volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Al final, cuando se le criticaba por tener ese tipo de perfiles, quienes le criticasen por eso, digo yo que ahora aplaudirán que precisamente el Atlético de Madrid haya mutado, ¿no? y se haya transformado y haya evolucionado. Lo que pasa es que es verdad que por el camino ese cambio de paradigma ha implicado que el Atlético de Madrid ha empezado a encajar, ha empezado a ser un equipo mucho más terrestre, mortal en términos defensivos. En 10 años el Atlético de Madrid nunca había acabado una liga habiendo encajado más de 31 goles en contra y ahora mismo ya lleva 34. Entonces, claro, eso ya te lleva a pensar pues que bueno, se está destapando más, está defendiendo peor, los balones parados ya no son pan comido como eran anteriormente, esas segundas jugadas que eran seña de identidad ya no son tampoco siempre ganadas por los jugadores del Atlético de Madrid. El 1-0, que antes era sinónimo de que el Atlético de Madrid se iba a llevar los 3 puntos, ahora es, ya vamos a ver, porque normalmente cuando el Atlético de Madrid se ponía por delante en el marcador esta temporada, daba 2 pasos hacia detrás y los contrarios lo aprovechaban. Entonces, claro, hay elementos que se han perdido. Y paradójicamente, esos elementos que se han perdido no se compensan con otros que se hayan incorporado en campo contrario. Es decir, el Atlético de Madrid, por defender peor, no ataca mejor, no es capaz de marcar más goles, no tiene más imaginación en 3 cuartos de campo. Y para mí eso es lo que realmente era preocupante, ¿no? Cuando tú tienes jugadores como Lemar, como Griezmann, como Joao Félix, como Correa, como el propio Llorente, que no es tampoco técnicamente brillantísimo, pero sí que es muy disruptivo. El propio Mateus Cunha. Tienes jugadores pues para poder tener el balón. Rodrigo de Paul, claramente un fichaje en esa línea. El propio Coque. Son jugadores para tener el balón, incluso para buscar también esa llegada de un lateral como Lodi o como Trippier hasta que se fue. Tenía muchos jugadores para estar en campo contrario y para poder ofrecer soluciones, ¿no?, de cara a gol y no sufrir esos apagones ofensivos que también sufre. Y para mí esa era la novedad. Ahora parece que otra vez recupera la endeblez defensiva y que al mismo tiempo pues, es capaz de activar jugadores con los que no contábamos. Estabas hablando de Joao Félix, estábamos hablando de Lodi. Yo creo que conforme vayan mejorando ese rendimiento individual varios de los futbolistas que estaban muy lejos de su mejor nivel, evidentemente el tono general del equipo lo va a agradecer. Pero yo insisto, o sea, yo no voy a criticar al Cholo Simeone por tratar de evolucionar, porque es que creo que es imposible estar 10 años comiendo pizza todos los días. Y digo comiendo pizza todos los días porque es una frase del propio Cholo Simeone. Él dijo, si a nosotros nos gusta comer pizza, ¿por qué tenemos que dejar de comer pizza? Comamos pizza cada día. Bueno, pues él ha entendido que ha llegado un momento en el que ya no le daba con no moverse de esa idea muy reactiva que probablemente tuvo al principio y que tenía que cambiar. Y en ese cambio, pues obviamente le ha faltado, ha necesitado un cierto periodo hasta que las teclas funcionen. Y ojo que todavía no ha acabado la temporada, que como siempre estamos haciendo un poco la valoración a día de hoy, pero vamos a ver cómo acaba la temporada para poder poner las notas definitivamente. Desde luego a mí me ha parecido que se ha sido muy, muy rápido a la hora de criticar al Cholo e incluso te diré más, de empezar a hablar de la necesidad de que se vaya del Atlético de Madrid. Sí, se hizo demasiado rápido el post-mortem cuando todavía la temporada no está liquidada. Este equipo puede meterse en cuartos de final, puede, aún con todas las dificultades que ha expresado, meterse entre los 4 primeros de la liga. Y de hecho, ese es el partido que tiene la semana que viene, porque va a jugar contra un Betis que va a llegar 3 días después de la semifinal, probablemente de vuelta de Copa, el partido más importante de este ciclo de Manuel Pellegrini al frente del equipo bético. Y el Atlético puede
llegar allí y dar el zarpazo, porque después tiene otra semana libre para preparar lo que le llegue más adelante, que después va a desembocar en el partido contra el Manchester United en Old Trafford. El Atlético, después del Betis, Aitor, va a jugar contra el Cádiz en casa y después va a visitar al United, y allí es donde esperará el Cholo concretar lo que no pudo hacer en el Metropolitano. Pensaba en algo del Atlético de Madrid y creo que lo has descrito todo muy bien. O sea, pero el punto que me queda es el de la pizza. Es como pretender comer pizza todos los días sin engordar. El Cholo siguió dando pizza y bueno, la forma es difícil de mantener, salvo que sea una pizza con muy buenos ingredientes, con masa integral y con nada de grasa, pero eso es prácticamente utópico. No, totalmente, totalmente. Y al final yo creo que también nos habla del fútbol moderno, del fútbol actual. Es decir, que yo creo que ahora no vamos a entrenadores que manejen única y exclusivamente un libreto, sino que sean capaces de... porque el fútbol va a una exigencia que ya va a ser absoluta. Adaptar, Es decir, que no, adaptar. no te va a bastar con manejar solamente el registro defensivo o del registro de la contra o del registro del juego aéreo, sino que vas a tener que incorporar, sobre todo además cuando empiezas a ser un equipo ya de los grandes. Es decir, el Atlético de Madrid al que llega el Cholo no es el Atlético de Madrid actual. El Atlético de Madrid al que llega el Cholo es un equipo, bueno, pues que había pasado por segunda división no demasiado tiempo atrás, que estaba progresivamente otra vez recuperando lo que había sido históricamente en España. Pero bueno, probablemente era un equipo que se podía permitir en muchos encuentros jugar más a la contra, que era más sorprendente también para los equipos de la élite europea. Ahora mismo es un equipo de la élite europea, de la superélite europea, que ha llegado a 2 finales de la Copa de Europa o de la Champions y que en muchos partidos se va a encontrar con rivales que le van a hacer el tipo de juego que Simeone y el Atlético de Madrid gustaban de hacer hace 10 años, 8 años, 7 años, y que por lo tanto pues ya no te alcanza. Tienes que ir modificando y tienes que ir evolucionando. Así que yo desde luego no soy de los que critica al Cholo por intentarlo. Criticaré al Cholo puntualmente cuando entienda pues que no está acertando con la tecla, ¿no? Pero desde luego no por la idea de mutar o de evolucionar, porque yo creo que eso en general en la vida siempre es un sinónimo de inteligencia. Totalmente. Paso rápido, simplemente un pantallazo en la Serie A, victoria agónica en Roma del Napoli, que es líder a falta de 11 jornadas. Si bien es cierto, el Inter está pensando en el duelo que va a vivir contra el Milan en Copa Italia. El Inter tiene un partido pendiente, pero no viene muy bien. Hacía 4 partidos que no ganaba el Napoli y Fabián Ruiz en el 94 le da la victoria en el Olímpico frente a la Lazio, el Olímpico de Roma. Después del golpe que había sufrido el equipo de Spalletti, también se lo criticaba a Spalletti, que creo que ha conseguido en este equipo, en su primera temporada, algo realmente muy bueno. Que el Napoli esté peleando el campeonato a estas alturas de la temporada e incluso, no sé, mejorando cosas que hizo con Ancelotti, viendo si puede culminar una obra que Sarri no la pudo culminar. Es cierto, era otra Juve. Quizás dé para soñar. Y es como que era difícil la pregunta para Spalletti, si pensaba más en el partido contra el Barça o en la Serie A, porque decir, no sabría ni qué responderte, pero me parece que a la gente del Napoli, si uno le dice campeonato, te encienden de vuelta el Vesubio, pero figurativamente hablando. Sí, sí. Es verdad que han pasado varios entrenadores en los últimos años, ¿no? En este último periodo del Napoli al máximo nivel en Italia y en Europa. Tú citabas algunos de ellos, ¿no? A Carleto, al propio Sarri, también Gattuso. Gattuso. Pero es verdad que con Spalletti hay un giro de tuerca. Es verdad que ahora también estamos en un momento de la temporada un poco extraño. En esta jornada parecía que ninguno de los punteros quería ganar. El Milan no lo hizo contra Udinese, Inter tampoco lo logró y, como tú comentabas, hasta las postrimerías del partido en el Olímpico contra la Lazio, al Nápoles también le ha costado horrores. Va a estar la liga disputada en Italia como lo está siempre que no la arrasa la Juventus, Juve. ¿no? Que vamos a ver también hasta qué punto subida la ola de Vlahovic
no se acaba aprovechando un poco de esta indefinición entre los equipos milaneses y el Nápoles y se acaba llevando la más incierta y la más insospechada de las últimas ligas de la Juventus, ¿no? Que desde luego sería el caso si el equipo de Allegri se pudiese llevar este Scudetto. Pero sí, el Napoli es lo que tú comentabas, ¿no? Es un equipo que además gusta tener el balón, que tiene en Osimhen a un delantero que le costó buenos millones, pero que está dando también un buen nivel y que por lo tanto, pues bueno, si es capaz de resistir esa presión que normalmente siempre atenaza a los diferentes conjuntos del Napoli que están ¿no? en la zona alta de la clasificación y al final siempre les entra mal de altura, pues sí, podemos ver a un Napoli, el primer Napoli campeón de la Liga Italiana sin Maradona. Porque recordemos que las únicas 2 veces que el Nápoles ha sido campeón fue con el Diego en sus filas. Es que ahora el Diego va a estar siempre, porque jugando en ese estadio es como resultará imposible no tenerlo presente. En Inglaterra creo que más allá de la agónica victoria del Manchester City, con lo justo, con una situación de probable penalti por mano de Rodri, revocado por el VAR por una supuesta posición adelantada, le costó frente a un Everton que no acaba de reaccionar con Lampard, que está en la zona de descenso, al igual que el Leeds, que produce, me parece, una de las 2 noticias más importantes del fin de semana en Inglaterra, que es el despido de Marcelo Bielsa, Aitor. Sí, el Everton no termina tampoco de levantar, como tú dices, después de la llegada de Lampard. Tengo ganas, o sea, necesito más tiempo para valorar exactamente el papel de Frank Lampard, porque, bueno, es verdad que en el Chelsea dejó más sombras que luces, por mucho bueno, que también yo creo que todo eso lo vemos un poco con los ojos a posteriori, ¿no? De lo que hizo Tuchel rápidamente, nada más llegar, que fue, entre otras cosas, ganar una Champions League. Pero quiero ver de lo que es capaz Frank Lampard con el Everton, porque desde luego es un equipo que no ocupa la posición que uno imagina que debería de ocupar. Y con respecto a lo de Marcelo Bielsa, ¿qué quieres que te diga? Es que si hablábamos antes un poco de la vigencia de los libretos de los entrenadores y de la capacidad o de la necesidad que parece que ahora mismo el fútbol actual impone a los entrenadores pues para tratar de renovarse, es que Marcelo Bielsa no es un técnico que se vaya a renovar, no es un técnico que negocie su idea, no es un técnico que maneje diferentes registros. Marcelo Bielsa maneja el registro del fútbol de Bielsa. Ese es el paquete que tú compras cuando fichas a Marcelo Bielsa para hacerse cargo de tu equipo. Y mientras ese paquete funciona, el equipo vuela. Lo hemos visto en diferentes conjuntos, por ejemplo, aquí en la Liga Española con el Athletic Club de Bilbao, en el que la primera temporada fue espectacular y la segunda, pues ya costó mucho más, ¿no? Porque los jugadores también No se a ven este sometidos límite. a... No a este No a límite este, de caer a la zona del descenso. no a este límite, no a este límite. Pero también es verdad que lo previo, es decir, que la subida por parte del Leeds también había sido mucho más marcada, porque al final era un equipo que llevaba 15 años fuera de la Premier y que solamente la llegada de Marcelo Bielsa, el primer año ya lo metió en playoff y el segundo año lo metió en Premier. Es decir, que Marcelo Bielsa ha logrado romper un techo de cristal muy férreo, muy estabilizado durante muchos años en Leeds y yo creo que ha dejado huella. Es decir, que yo creo que ha dejado tanta huella que de quien se está hablando para sustituirle, que es Jesse March, a mí no me parece que ideológicamente esté muy lejos de lo que es Marcelo Bielsa. No, Es decir, que no. se da la sensación de que Radrizzani, el propietario del Leeds, va a buscar algo parecido a lo que es Marcelo Bielsa, sabiendo que probablemente la idea de Marcelo Bielsa y la relación a lo mejor pues estuviese un poco gastada, no desde luego por las palabras de los jugadores, porque se han deshecho en elogios hacia el técnico rosarino, pero bueno, sí en los resultados. Pero lo que sí que da la sensación es que la idea de fútbol que ha implementado Marcelo Bielsa en Leeds se va a mantener. No van a buscar a un técnico en las antípodas futbolísticas de lo que buscaba Marcelo Bielsa. También hay que decir, bueno, pues que las bajas, ¿no? De las lesiones de media y larga duración en el Leeds le han pasado factura. Si pierdes a tu delantero de referencia el año pasado, si Calvin Phillips pues no puede tampoco jugar por una lesión de larga duración, claro, al final son 2 bajas muy importantes para cualquier equipo. Y cierto es que en los últimos partidos pues el Leeds ha estado muy lejos de competir. Pero insisto,
yo creo que el paso de Marcelo Bielsa por la Premier, y en concreto por el Leeds, por el Land Road, se va a recordar durante mucho tiempo, porque primero consiguió algo que llevaba años deseando la afición del Leeds, y segundo porque creo que ha implementado una pequeña semilla en el Yorkshire a la hora de entender cómo quiere el aficionado del Leeds que se juegue, ¿no? Que es esa presión intensísima, esa presión a campo contrario sin ningún tipo de concesión, esa idea de ser protagonistas con el balón. Yo creo que todo eso Jesse Marsch lo va a intentar implementar. No sé si lo logrará implementar también como hizo en Salzburgo o tan mal como ha dejado entrever en los 4 o 5 meses escasos que estuvo al frente del Leipzig. Bueno, le tocó en el Leipzig, que había perdido figuras, sustituir a Nagelsmann, que me parece que también con esas figuras, Konaté, Upamecano, Savitzer, que se fue exactamente, se fueron jugadores importantes, antes ya se habían ido en temporadas anteriores y claramente el equipo no era el mismo. Pero quiero volver a Bielsa, sí coincido con que estaban dos nombres en la mesa. Valverde, un gestor adaptable a una idea, pero no tan electrizante como entrenador como podría serlo Bielsa, como podría serlo Marx. Coincidieron también, creo que Valverde no es el que lo sucede a Bielsa en el Athletic Club de Bilbao, Sí, me sí, parece sí, que sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pero si opta a ir por otro camino, vuelve a disputar, por ejemplo, Pero también lo sucede en un contexto que con para una Valverde base es que había dejado. Sí. claro y que para Valverde es mucho más conocido. O sea, Valverde, para empezar, sería su primera experiencia en la Premier. Sí. Sería su primera experiencia en la Premier sin poder hacer pretemporada, es decir, tendría que llegar y empezar a ganar partidos. Y con el riesgo que Eh, implica llegar y tener que pelear el descenso hasta el final. O sea, eso me parece que hubiese sido arriesgar mucho el prestigio. Y no creo que a Valverde le moleste arriesgar su prestigio, pero a lo que iba es que Bielsa nos plantea algo muy filosófico, Aitor, que es capaz de generar algo sublime, un movimiento, una idea, un encolumnamiento de sus futbolistas detrás de esa propuesta, abrazarla casi hasta la muerte futbolística, pero después que esa misma idea, desgastada en sí misma, te genere ir a la pelea con los brazos atados, porque me parece que el Leeds estaba peleando con los brazos amarrados y por eso se comía de a 4, de a 6, 60 goles en 26 jornadas tiene. Por ejemplo, el Everton pierde 1-0 contra el Manchester City, pero te pelea el partido. O sea, este Leeds te daba la sensación de que estaba perdiendo los partidos, pero con una diferencia demasiado grande, como ya demostrando que había algo que había que cambiarlo. Y había otra opción, que era mantener a Bielsa y decirle, Bielsa, lo intentamos, pero perdimos la categoría. Y allí Radrizzani dice, bueno, nos costó tanto volver a la primera división que vamos a intentar aún traicionando un poco la imagen de Bielsa. Difícil momento para el club, pero desde este punto de vista de lo que el equipo estaba mostrando en la cancha y con tantos errores de ejecución, me parece comprensible. Y Radrizzani ya ha dicho que es la decisión más difícil, la decisión que más le ha costado tomar desde que es propietario de Leeds United. Y hay que decir, déjame apuntar un detalle si queremos anecdótico, porque al final a todos nos gusta resaltar o subrayar la importancia de los aficionados, pero bueno, como dice el viejo adagio, los aficionados no marcan goles, ¿no? No hemos visto todavía ningún aficionado marcar gol. Pero me voy a fijar un momento en la grada, y es decir, en un momento en el que el equipo está jugándose la vida o la muerte, ¿no? La muerte quizás es un término demasiado grande, pero bueno, Deportiva. pero sí que hay una diferencia muy grande. Siempre se dice, ¿no? Los puestos más trascendentales o los partidos más trascendentales en el fútbol europeo como mínimo son los partidos que definen quiénes están en la Premier y quiénes dejan de estar en la Premier, porque la diferencia económica es muy sustanciosa. Pero insisto, estando el Leeds en esa situación de pelear por mantenerse en la Premier, encajando esos 60 goles que tú comentabas ahora, en el partido del otro día, los aficionados no silbaron ni pidieron la destitución de salida de Marcelo Bielsa. Bielsa. No. Y eso me lleva a pensar, punto uno, que quizá a lo mejor sí que sigue resistiendo una cultura futbolística diferenciada en el Reino Unido y que ojalá no se pierda nunca. Y punto dos, que aún los aficionados siguen teniendo algo más de memoria
que el último partido y el último marcador, ¿no? Y en el caso del Leeds, como te he dicho antes, los logros que ha conseguido Marcelo Bielsa, no solamente volver a Primera División, volver a la Premier, sino el año pasado conseguir un 9º puesto que probablemente muy poca gente imaginaba, pues creo que van a perdurar. Van a perdurar como va a perdurar esa filosofía futbolística de la que hablábamos antes, que como tú decías, yo creo que encarna mucho más o está mucho más cercano Jesse Marsch que un Ernesto Valverde, que es verdad que tomó al Athletic Club, pero es que Ernesto Valverde había sido exjugador del Athletic Club, conocía perfectamente la ciudad, vivía en la ciudad, conocía a los jugadores, es decir, que el contexto es muy diferente. Yo creo que tiene mucho sentido que Ernesto Valverde tomase las riendas del Athletic post-Bielsa, pero me parece que tiene más sentido que Jesse Marsch tome las riendas del Leeds post-Bielsa. Hay algo de todos modos que no deja de hacer ruido. O sea, Bielsa al final en sus apariciones ante la prensa, donde ya se lo notaba, como siempre, ante la prensa algo incómodo, hablaba de las bajas, hablaba de las mutaciones de posición, un jugador que arrancaba en la banda, terminaba de central o hasta de medio de contención, que faltaban los jugadores que faltaban, pero uno ve que aquí la planificación la hizo Bielsa con Víctor Horta, la planificación desde lo físico, desde lo técnico, de los refuerzos. Este es un equipo que, si no me equivoco, no tuvo refuerzos en enero. No sé si es porque no tenía el dinero. Y ahí es donde vos decís, Aitor, hacemos el cambio porque nos jugamos, no sé, los 50, 100 millones que representan estar en Premier, y con eso tenemos que generar este impacto. Pero ¿por qué no lo hicieron en el mercado? Cuando se dieron cuenta de que Phillips no iba a volver hasta marzo, de que Bamford no iba a volver hasta abril, de que hacía falta por ahí un defensor más. Entonces, ¿por qué no darle las herramientas a Bielsa? ¿Será que todo se había desgastado o que Bielsa estaba obstinado? Hay algo allí que en algún momento quizás se explique, aunque hay cosas en el fútbol que nunca se explican. Sí, desde luego la relación entre Víctor Horta y Marcelo Bielsa, o si queremos un poco ampliar ese segmento a meter también a Andrea Radrizzani, al propietario del club, parece que es un poco el factor desencadenante, ¿no? O decisivo dentro de la toma de decisiones en el conjunto, en el Leeds. Yo creo que Víctor Horta tiene mucho poder, que Marcelo Bielsa también es un técnico que demanda sus cuotas, ¿no? y sus zonas de decisión muy claramente delimitadas. Y además, como te decía antes, me parece que tampoco es que sea una persona muy, muy proclive a llegar a compromisos. Es decir, que mis condiciones son estas, si te gustan bien, y si no, no tengo ningún problema, cojo la maleta y me voy a otro sitio. Pero claro, cuando eso se mantiene mientras la pelota entra, pues todos son... Es fácil llegar a acuerdos, ¿no? Y es fácil llegar a entendimientos. Cuando la pelota deja de entrar, pues habría que ver exactamente, como tú apuntas, por qué el Leeds no ha hecho ese desembolso durante el mercado de invierno para tratar de evitar meterse en problemas como ahora mismo está en ello, ¿no? Pero bueno, es que ya te digo, la cuestión con Bielsa también es hasta qué punto es sostenible largas relaciones con Marcelo Bielsa. Es decir, que yo creo que ahí sí que hay un debate también filosófico. Marcelo Bielsa creo que es un gran novio o una gran novia, pero no sé si es un gran compañero de vida a largo plazo. Es No sé probable, si... es probable que no lo sé. No, Quiero decir porque que te lo puedes pasar muy bien unos cuantos fines de semana, muchos fines de semana, pero... el noviazgo es muy bonito, pero después cuando se pasa algo más concreto, bueno, aparecen las dificultades, ¿no? Y creo que hay que hacer muchos pactos dentro de eso. Y no sé si a amigo. no sé si a Bielsa le gustan, es tan amigo de los pactos, porque bueno, el equipo muere con la suya, corriendo, yendo, proponiendo partidos verticales. De hecho, remonta contra el United. Sí. Y termina perdiéndolo porque Firpo vuelve al trote porque está fundido después de 2 carreras que se ha pegado y el equipo no estaba compensado. Nadie pensó dentro de ese contexto, pongamos la pelota al suelo porque necesitamos respirar. Y es como que en Claro. un momento el equipo entra en una tendencia donde no alcanza a respirar, y cuando uno no respira, sucede esto, acaba por Es un poco, ahogarse. es Sí. un poco el hámster en la noria, ¿no? Que
va muy rápido, cada vez más rápido, y como va tan rápido no puede frenarse, no puede saltar de la noria. Y esa sensación un poco de que es capaz de girar la rueda del dial al máximo de la intensidad hasta fundir a los jugadores, también es algo que hemos visto, por ejemplo, en Bilbao, como te En decía Bilbao. antes, en los que claramente, incluso en la primera temporada, la segunda parte o el tramo final de la temporada ya fue muy decepcionante, ¿no? Recordarás aquella final Bueno, las dos de la finales, las Europa League, dos. Y la Copa correcto, del Rey. pero sobre todo la de Europa League contra el Atlético de Madrid, que yo creo que fue, porque al final enfrentarse en la final de la Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona, aquel Fútbol Club Barcelona, daba la sensación de que era Difícil. prácticamente ir camino de una carnicería, pero en el caso de la final contra el Atlético de Madrid sí que se llegaba con una expectativa de poder hacer frente al conjunto madrileño, al conjunto de Falcao, que también hay que decirlo todo, pero no fue el caso. Y no fue el caso porque realmente el Athletic Club de Bilbao en aquel momento estaba muy cansado, muy fundido. Y esa idea que no admite matices, de ir siempre hacia adelante, con todo, asumiendo todos los riesgos habidos y por haber, acaba desgastando a los jugadores y acaba desgastando la propia idea. Porque como tú dices, hay momentos en los que esa idea, simplemente con el matiz de decir, vamos a tener un poco el balón, vamos a dejar que pase el tiempo, vamos a ser un poco tácticos, ¿no? Vamos a ser un poco furbi, que dicen los italianos, ¿no? Un poco cínicos Sí. incluso si quieres. Eh, es que eso no entra dentro de los planes de Marcelo Bielsa y como tú decías antes, prefiere morir de una flecha en el pecho que de un disparo en el culo, como dice también el gran Enrique Ortego. Para cerrar, en una final muy llena de matices, realmente la de Wembley, de la Copa de la English Football League Cup, o sea, de la Copa de la Liga, gana en la definición por penaltis el Liverpool en el penalti fallado por Kepa Arrizabalaga, que había ingresado para la tanda de penaltis. No detuvo ninguno, estuvo cerca en uno y falló el suyo. Cosas que tiene el fútbol, cosas que tienen los entrenadores, que arriesgó Tuchel de esa forma. Pero más allá de esto, de que fue un partido muy de VAR, muy intenso, muy táctico, creo que nos puede dejar alguna conclusión hacia adelante. No sé si hacia la Liga, porque el que la va a pelear decididamente es el Liverpool, o más hacia la Champions, donde ambos equipos creo que van a estar en los cuartos de final. Y vaya a Dios a saber si si se pueden llegar a enfrentar en los cuartos mismos, porque da la sensación de que si avanzan todos los ingleses, algún cruce entre ingleses vamos a ver en cuartos de final, Aitor. Pero de cara a todo el resto, ¿qué es lo que te deja esta final? Pues desde luego por parte del Liverpool lo que tú decías, ¿no? La sensación de que va a ser el equipo que le va a poder pelear o que tiene más herramientas para poderle pelear la liga al Manchester City, no solamente porque, bueno, además de Salah, de Mané, de Firmino, de Diego Jota, ha sumado también al colombiano, a Luis Díaz, que está, creo que va a darle mucho a Liverpool. Hoy no pudo contar con Thiago Alcántara en el centro del campo, pero yo sí que creo que Klopp es, como decíamos antes, ¿no? Y al final un poco estamos hablando todo el rato de la necesidad de los entrenadores de ir reinventándose y de ir metiéndole matices a su idea de juego. Klopp es muy consciente de ello, ¿no? Y bueno, hoy hemos vuelto a ver a un Liverpool que a mí a los puntos me ha parecido superior, que es verdad que ha sido un partido, como tú decías, una partida de ajedrez, que ha tenido circunstancias de arbitraje pues también muy particulares, ¿no? Esos nanofueras de juego que han llegado para quedarse gracias al videoarbitraje. Y eso que Eh, todavía no tenemos a los asistentes robóticos, que aparentemente ya vienen en camino. Totalmente, sí, sí, bueno, eso ya lo ha aprobado la FIFA Sí, sí. en el último campeonato del mundo de clubes. Insisto, para mí, la faceta, dijéramos, del Liverpool cuando es Liverpool, cuando es un equipo de rock and roll, sobre todo en partidos eliminatorios, me sigue pareciendo que está muy arriba. Es decir, que es capaz de competir muy bien. Es verdad que también ha tenido momentos un poco de desconexión a lo largo de las últimas temporadas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, esa eliminación a manos del Atlético de Madrid, pero
Pero yo creo que a doble partido sigue siendo un equipo absolutamente temible. E insisto, ahora además con más matices también de centro del campo hacia adelante. La llegada este año de Thiago, en este último mercado de invierno de Luis Díaz, apuntan en ese sentido. Tú hablabas, ¿qué lecciones podemos extraer también en términos de Champions? Pues claro, un Liverpool que ganó y además muy bien en San Siro contra el Inter y un Chelsea que ganó y además muy bien al Lille en Stamford Bridge, da la sensación de que tienen pie y medio en cuartos de final. Si a ellos le sumamos a un Manchester City que asaltó con todas las de la ley el estadio del Sporting Club de Portugal, pues yo creo que estos tres equipos van a estar entre los 8 mejores de la competición. Yo tengo un poco la incógnita de ver qué sucede con el Manchester United, pero, pero al Chelsea sí que le doy, vamos, hay que darle, porque es que es vigente campeón de la Champions. Sigue faltando un poco ese gran interrogante que es ¿qué le pasa a Lukaku? Pues ¿Y jugó cómo bien encaja a Lukaku. Lukaku? Jugó bien. A Jugó mí me bien gustó Lukaku, sí. Lukaku, sí, sí. Sí, sí, hoy jugó bien, pero sigue siendo una gestión que tiene que realizar Tuchel. Y ojo porque Tuchel, si recuerdas, en París tuvo problemas, entre otros, y no es poca cosa, con un tal Mbappé. Pero es que en Dortmund tuvo problemas con la directiva, con algunos jugadores, pero sobre todo con la directiva. Es decir, que Tuchel también es un técnico que demasiado mano izquierda no tiene. No, 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 me parece que es como un papel de... no es una servilleta, no es un papel fino, no es es como un papel de lija, De lija, tal cual, sí, sí, sí. que va y que Que donde pasa brasa, ¿no? Un poco. es abrasivo y que llega un momento en el cual desgasta y cuando le llega al jugador al hueso, la relación o al dirigente, parece ser un entrenador eso, como que de corta vida y fue de la mano de lo que consiguió aquí en el Chelsea, porque fue llegar y frotar la lámpara para que salga el genio. Y ahora, bueno, con la consecución del Mundial de Clubes, con este momento, con el conflicto entre Rusia y Ucrania que le genera esta incomodidad a Abramovich y demás, bueno, habrá que ver cómo termina la temporada del Chelsea. Quizá me dio para pensar, Aitor, porque Inzaghi en el partido del Inter falló en la ejecución en el segundo tiempo. Tuvo oportunidades y después tuvo mala suerte en las dos acciones de balón parado donde le acabaron marcando los goles. Un partido quizás, si se quiere, cruel para con el Inter. Y aquí vimos como en la curva del partido le costó en el final al Liverpool. Y el Liverpool ha hecho un gran esfuerzo en este tramo de la temporada con sus figuras en la Copa Africana, ahora en marzo jugándose entre ambos un boleto para el Mundial. No habremos visto este pico como lo vimos en la temporada donde fue campeón al principio y después llegó medio con el envión. No habrá sido este el momento en el cual el Liverpool le puso todo y después con qué llegará al final. Ese es el único interrogante que tengo. Si llegó demasiado pronto, ¿no? Ese punto Claro. álgido de la temporada, cuando realmente todavía quedan 2-3 meses en los que se va a competir y se va a dilucidar todos los títulos, pues puede que haya algo de eso, sí, pero yo ya te digo, es que a mí me da la sensación de que a mí Klopp me parece uno de los mejores estrategas, por no decir, junto con Pep Guardiola, del fútbol mundial. Es verdad que Tuchel lo ha hecho muy bien y, como tú decías antes, lo ha hecho muy bien, muy rápido con el Chelsea. Pero esa gestión de vestuario de la que hablábamos antes en el caso de Xavi, ¿recuerdas al principio de la charla? Sí. En Tuchel no sé si se acaba de dar. Recordaremos también que Rudiger y Christensen, por ejemplo, no van a continuar en el equipo londinense. Azpilicueta tampoco. Azpilicueta tampoco, efectivamente. Bueno, ahí está Timo Werner, que desde que ha llegado tampoco está rindiendo al máximo nivel. Y sobre todo lo de Lukaku. Es que lo de Lukaku es una inversión tremenda desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista también de las expectativas deportivas que generaba, ¿no? La llegada de un delantero como el ex del Inter, que parecía que, bueno, que iba al Chelsea para ponerle la cereza Para al pastel. mejorarlo más aún. Y lejos de eso, pues no solamente no lo ha mejorado o no lo está de momento consiguiendo mejorar demasiado, sino que encima parece que está generando también unas ciertas tensiones, ¿no? Con aquellas declaraciones que recordaremos a Sí, finales sí. del año pasado, a finales de 2021, diciendo que se había equivocado fichando por el Chelsea y que a él lo que ahora mismo le gustaría sería volver al Inter.
Y bueno, como en esta charla hemos hablado del maestro Enrique Ortega, también pensaba cómo Guardiola se llevó en su momento a Zlatan para seguir subiendo y el equipo no alcanzó a subir. De hecho, pegó un frenazo importante en la temporada posterior. De estas cosas tiene el fútbol, Aitor, no hay nada escrito. Quizá Lukaku haya jugado bien porque era un partido decisivo, porque dijo el orgullo pesa más que las diferencias en este momento. Quizá muestre ese espíritu en el final de la temporada, pero quizá llegue, en su mente ya esté tomada la decisión de decir al final de la temporada, me encantaría volver al Inter, haré todo lo posible para volver al Inter. Pero de todas maneras, Eduardo, Lukaku jugó bien, pero no fue titular. No. Es decir, que ya estamos partiendo de una base extraña. Es decir, uno imaginaría que, al menos yo imaginaba, en el mes de agosto, mes de julio, cuando se cerró el fichaje del futbolista belga, que si el Chelsea jugaba partidos como los que ha jugado, como el que ha jugado hoy, Lukaku sería titular sí o sí. Y no lo ha sido. Entonces, ya ahí hay un punto que realmente te sorprende, te preguntas qué es lo que está sucediendo y sobre todo te preguntas hasta qué punto Tuchel va a ser capaz de gestionar un choque con un futbolista con la personalidad del propio Romelu Lukaku. Así es, Aitor. Bueno, me parece que le hemos dado vuelta a casi todo, 1 hora y media de charla. Solo me queda agradecerte y bueno, esperar que pronto nos vuelvas a acompañar en este fútbol infinito. Por eso nos gusta tanto el fútbol, precisamente porque es infinito, Eduardo, y porque en algún momento hay que poner el fin, porque es que si no estaríamos aquí hablando y disertando acerca de lo que sucede en este maravilloso deporte. Para mí es un placer estar con vosotros, estar hoy contigo. Te mando un saludo muy fuerte, Eduardo. Gracias, Aitor. Ha sido realmente un placer. Podríamos seguir como en otras épocas, en otros entornos, pero le vamos a poner este punto final a esta emisión de Fútbol Infinito que llegó a ustedes presentada por Betcris. Gracias. Hasta la próxima.